Textos sobre la hipótesis. Hay diferentes, la hipótesis es diferente, se clasifica diferente de acuerdo al tema de estudio. En nuestro caso, vamos a solamente hacernos nuestra pregunta grande, es nuestra hipótesis de investigación, que en algunos textos van a decir qué es nuestra hipótesis científica, o otros van a clasificar como hipótesis de investigación, otros van a decirla como hipótesis nula, ¿ya? Entonces nosotros vamos a hacer nuestra hipótesis general. ¿Y qué son? Son afirmaciones o suposiciones que hace el investigador respecto al problema de investigación. ¿Y estas qué función cumplen? Direccionan el problema o el objeto de investigación, identifican las variables o el objeto a analizar y nos orientan para el uso de los métodos y técnicas de obtención de información. Hay diferentes clases de hipótesis, como les he hablado. Hay las hipótesis de investigación o nula, la alterna y la metodológica. Pero hay diferentes clasificaciones de hipótesis y como si se han hecho fotocopiar el librito que les he dejado o ven otros textos, van a clasificar diferente. Los que tienen, los que son los que trabajan con el aspecto social clasificarían de una forma y los de ciencias exactas de otra forma. Generalmente en ciencias exactas nos conformamos con escribir nuestra hipótesis nula, nuestro H0 y nuestra alterna. ¿Y qué es eso? Negar y dar otra solución. La hipótesis nula es negar nuestros objetivos específicos y la alterna es darle otra solución a esos objetivos específicos. Y eso después vamos a comprobar. Lo que vamos a hacer nosotros es hacer nuestra hipótesis de investigación que vamos a comprobar al realizar nuestro trabajo. Y eso nos va a ayudar aquí a tener nuestras variables independientes y dependientes, dependiendo de nuestro trabajo. Siempre hay una que depende del otro, ¿ya? Y entonces salen las clases de variables, y las variables que son las variables de respuesta que vamos a tener en nuestro trabajo. ¿Qué son las variables de respuesta? Son las mediciones que vamos a hacer. Y esas mediciones van a tener tal vez fórmulas, van a tener tal vez metodologías, van a tener diferentes aspectos que ustedes van a tomar en cuenta en sus proyectos de investigación. ¿Cómo hay que hacer para la recolección? Si tienen preguntas pueden hacerlas, ¿no? Para la recolección de información, entonces hay diferentes fuentes, ¿no? Tenemos las primarias, las secundarias, las cuales, ¿no? Tenemos en las primarias, vamos a tener las personales y los hechos que podamos ver, o sea, las observaciones. Las secundarias, el material impreso. En el material impreso hay diferentes, también se puede dividir en fuentes primarias, secundarias y terciarias. Las primarias son los libros principalmente, los textos, las enciclopedias, y en las secundarias pueden ser textos, por ejemplo, artículos científicos, compendios de cursos, de seminarios, de talleres, y en las terciarias tenemos los catálogos de revistas, de libros, ¿no? Entonces, la metodología de investigación tiene mucho, ¿no? Y entonces hay que, bueno, he resumido en eso, ¿no? El material impreso es todo lo que ustedes puedan encontrar, principalmente textos y artículos científicos. Las técnicas para recolección de información también pueden ser encuestas, entrevistas, observaciones y por supuesto el internet, sin abusar del internet, ¿ya? No hay que abusar del internet, porque no vale la pena. ¿Por qué? Porque nunca logramos terminar de leer todo, ¿no es? 20.000 PDFs, 20.000 artículos, nos bajamos libros, nuestro flash de 2 GB y el sirve. Nos ponemos uno de 4, uno de 8 y lo llenamos y nunca terminamos de leer. Es así, les pasa a ustedes, nos pasa a nosotros. Y peor cuando estamos en etapa de investigación y de escribir, nos ponemos nerviosos. No vale ponerse nerviosos y hay que seguir nomás tranquilos y ver lo más importante. ¿Ya? No hay que hacerlo. Entonces, en las revistas, si hacemos entrevistas, tendremos cuestionarios, y entonces puede ser personal, telefónico, correo, internet, y en las observaciones tenemos, puede ser personal, directa, con medios electrónicos, diferentes medios y técnicas para poder recolectar nuestra información. Aquí es un resumen de todo eso, ¿no? Y entonces en las cuentas habrá estructuradas, semiestructuradas, en las entrevistas estructuradas y semiestructuradas. Entonces es un bagaje que nosotros vamos a ver de acuerdo a nuestro trabajo de investigación. No se olviden que solitos, en primer lugar, no van a hacer. Primero se van a munir de la información teórica y después van a ir a preguntar y van a empezar a estructurar lo que quieren hacer.
En nuestro caso ahora estamos un poquito apurados, tienen que hacerlo. ¿Hasta cuándo? Hasta la otra semana, máximo. Entonces, los pasos a seguir en la recolección de información. Entonces, hay que tener la claridad, tenemos que estar claros en los objetivos de la investigación que vamos a realizar. Hay que seleccionar la población o la muestra que vamos a utilizar. Hay que ver qué diseño y utilización de técnicas de recolección de información vamos a realizar y, por supuesto, tendrá la recolección de información. Esta parte quiero aprovechar para decirles que no se olviden de aprovechar lo máximo con su docente de estadística. ¿Ya? A él pregúntenle, ahora que más o menos están encaminados, cómo van a hacer, por ejemplo, qué diseño, qué técnica pueden utilizar, cómo van a calcular el número de su muestra, ¿no? La Paz, por ejemplo, tiene ¿cuántos habitantes? Casi 1 millón, ¿no? Entonces, con una formulita vamos a sacar el tamaño de nuestra muestra, porque difícilmente que la Karina va a trabajar con 1 millón de personas, ¿no? Imposible. O el ADEMAR con todos los hospitales, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Tienen preguntas? Entonces, el proceso de información, ¿no? ¿Qué es el proceso de información? El proceso de información es mediante el cual los datos individuales se agrupan y estructuran con el propósito de responder al problema de investigación, a los objetivos, a la hipótesis de investigación, ¿no? Y entonces es todo el resumen, lo que hemos hablado un poco antes, ¿no? Entonces vamos a tener la recolección de datos, encuestas, entrevistas, observaciones. Esto no es observación nomás, ¿no? O sea, significa que los que van a trabajar con detección trabajarán y tendrán diferentes observaciones, con sistemas de información también, los que trabajan con programas, los que van a modelizar, ¿no? Cada uno tendrá diferentes observaciones, no es que voy a ir a observar, no. Esas observaciones nos sirven para hacer nuestra base de datos, ¿ya? Después, la descripción de los resultados mediante ¿qué va a ser? Una estadística descriptiva, donde podemos tener las medidas de tendencia central, donde podemos calcular las medias, las modas, la mediana, podemos tener medidas de dispersión, donde se calculan las varianzas, las desviación estándar, y podemos tener otro tipo de descripción de resultados con pruebas paramétricas, de estudio, ANOVAs, ANCOVAs, los análisis multivariados de varianza y covarianza. Hay muchas cosas por hacer, y esa parte es importante que la exploten con su docente de investigación, ¿no? De estadística que va a venir. Ustedes tienen mañana para definir su trabajo y venir a explotarle a este docente. No hay que tener miedo a esta parte si van a usar estadística. Para todo hay solución, hay paquetes, hay gente que sabe, se pregunta, tranquilos. Pero hay que aprovechar la oportunidad que se está dando con la estadística. Entonces, hay diferentes pasos que hay que seguir, agrupar y estructurar los datos obtenidos en el trabajo de campo, definir las herramientas y programas estadísticos para el procesamiento de datos, obtener los resultados mediante ecuaciones, gráficas y tablas, ¿no? Esto es un poquito para cuando empecemos a procesar nuestra información, ¿no? Y finalmente habrá el análisis de resultados, ¿no? Ahí viene ¿qué? La reflexión sobre los resultados obtenidos del trabajo de campo, y esto estará en función de nuestro trabajo de investigación, de nuestro tema de investigación, de nuestro problema que hemos elegido, los objetivos del estudio, la hipótesis que hemos tenido y el marco teórico de estudio. Después nos planteamos nuestro cronograma de actividades, que en realidad se tienen que representar, como aquí vemos, en un cuadrograma, ¿no? Entonces, en un cuadrograma, ¿dónde está dividido en qué? Podemos poner la numeración, las actividades, la duración en meses o en año, y empezar a rellenar y poder cumplir este cronograma de actividades. Entonces, ¿qué nos muestra el cronograma de actividades? Nos muestra una forma estructurada de las diferentes actividades a realizar para el desarrollo de la investigación, indicando